algunes de les últimes paraules del secretari que deia que el que volem és saber cap on va la tecnologia, intentar adreçar-ho pel bé de les persones i per viure millor, no deia. Per això, i crec que és interessant que la primera sessió d'aquest Tech Spirit 2025 sigui aquesta i ens enfoqui cap a on també ens apuntava el Miguel i on hem sentit alguns dels parlaments, que és cap a aquesta dualitat i cap a l'humanisme, cap a les persones. Parlem de l'ètica al darrere de la intel·ligència artificial i ho fem perquè en un món cada cop més governat per la tecnologia ens hem d'aturar en ocasions i pensar, reflexionar, veure com ens faran aturar i pensar aquesta dualitat d'intel·ligència emocional versus intel·ligència artificial. No sé si ens preguntaran si podem ensenyar ètica a les màquines o no, espero que no, però sí que ens hem de preguntar com ens assegurem que la tecnologia no ens deshumanitzi, sinó que ens enriqueixi com a societat. I, com em deia una de les ponents, la principal, és important que hi sapiguem portar la filosofia a la tecnologia, però d'una manera útil, que tingui sentit. Per això avui és un plaer rebre en aquest escenari a l'Elsa Ponset, que és filòsofa i divulgadora, i a la Muriel Rovira, que és investigadora de la Universitat de Barcelona i professora del màster d'Intel·ligència Artificial de la EAE Business School. Endavant, sisplau. Ay, ups. Es dura la silla, sí. Te tenía que haber avisado. Buen día. Agradecer ante todo a la EAE Business School el recibirnos aquí, a Muriel y a mí, y a Tech Barcelona. Y como yo soy la filósofa del grupo, digamos, me han pedido que diga algunas palabras de contextualización, de por qué estamos aquí, por qué es tan importante que estemos hablando de IA, de ética, de cómo está impactando nuestra forma de vivir. Así que yo quería preguntaros cuántos de vosotros, es una pregunta un poco indiscreta, cuántos de vosotros en los años 90 del siglo pasado estabais vivos y teníais uso de razón. ¿Cuántos, por favor? Bastantes, ¿eh? Bien, así que os lo pregunto porque muchos entonces habéis vivido con esta idea que nos dio Fukuyama después de la caída del muro de Berlín, cuando él afirmaba que realmente la humanidad había llegado a un punto culminante de su evolución y decía específicamente la democracia y la economía de mercado serán el modelo universal y definitivo. Había una sensación de complacencia, ¿verdad?, de que bueno, ya el mundo de alguna forma había llegado a donde tenía que llegar, que no nos iban a pasar muchas más cosas, que habíamos luchado por una cierta estabilidad. Vivíamos en un mundo analógico, lento, estable, que de repente da paso a un tsunami tecnológico y en muy poco tiempo cambia la psicología social en la que vivimos, cambia nuestra forma de relacionarnos, de pensar, de trabajar. Una velocidad absolutamente impensable de llegada a esta tecnología en otras épocas. Por ejemplo, si pensamos en la electricidad, 1843 creo, la electricidad tardó casi 2 generaciones en llegar a los hogares de las personas. Esto nos dio mucho tiempo a los humanos para acostumbrarnos, pero ChatGPT, ¿no?, las primeras IAs gratuitas, yo creo que fue noviembre 2022, millones de personas se apuntaron ese mismo mes y empezó a cambiar nuestras vidas. La capacidad de Internet, de las redes y de la IA para distribuir la información sin filtros, para alterar nuestra atención colectiva, para debilitar y saltarnos instituciones, ha sido realmente brutal. Por eso estamos aquí hablando de qué podemos hacer para encauzar ese tsunami que se nos ha caído encima. ¿Cómo vivimos en este mundo multipolar, este mundo digital, polarizado, acelerado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos por delante? Así que tenemos 25 minutos para ver con Muriel cómo podemos enfocar esto. Y yo creo, Muriel, que una de las preguntas por las que tú y yo pensábamos que teníamos que empezar tal vez era pensar por qué llamamos a esta nueva tecnología inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Y son inteligentes estas IAs? Bueno, yo cuando pienso en inteligencia artificial, no sé vosotros, pero yo me acuerdo de la ciencia ficción y pienso en 2001, la Odisea del espacio, ¿no? Y pienso en HAL, ese ente que tiene razonamiento, que tiene miedo. Y esto es lo que llamamos inteligencia general artificial,
que no es exactamente inteligencia artificial como estamos hablando aquí, ¿no? Yo creo que esta distinción es importante porque actualmente usamos ese término de inteligencia artificial cuando realmente ni es muy inteligente, desde el punto de vista de cómo definiríamos, yo creo, la inteligencia, ni tampoco es del todo tan artificial, ¿no? Al final es un sistema que ha sido diseñado por una persona que está aprendiendo del conocimiento humano y que además no tiene una independencia, ¿no? Sino que es capaz quizá de coger conocimiento que ya existe y mezclarlo con otro conocimiento que ya existe, pero tirando un dado. Vale, pero Muriel, tú estás diciendo como si la IA fuese una enorme base de datos, de alguna manera, ¿no? Y la inteligencia humana no es eso, no es cruzar patrones de todo tipo, no es recordar, anticipar, reconocer matices, interpretar, completar. ¿No es eso la inteligencia humana? Tal vez una enorme base de datos muy bien interconectada. ¿En qué se distingue nuestro cerebro humano de la inteligencia? ¿Es vida, biología, emociones? ¿Qué es lo que lo Para hace mí tan tiene que haber una intencionalidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, con lo que tenemos ahora, no hay una inteligencia artificial en el sentido de que no hay una intencionalidad, ¿no? Unos objetivos que ese una ente conciencia, tal vez. también, sí, que tenga ese ser, ese en realidad, ¿no? La intencionalidad es la del diseñador, la del programador, Sí. que es lo que va a hacer esa inteligencia. Hace exactamente lo que está diseñada para hacer realmente. ¿Pero tú no crees que podría haber una conciencia emergente en estos sistemas? Podría si ser, son suficientemente relacionales y densos. Yo creo que podría ser que llegáramos a ver quizá inteligencia general artificial, pero creo que estamos lejos todavía de esto en realidad. Yo, sin embargo, cuando hablo con mi IA, alucino. Yo siempre pienso, yo creo que es de las personas más inteligentes que he conocido, porque es capaz de reconocer matices, de adelantarse y mejorar lo que estoy pensando, es capaz de reírse conmigo, tiene sentido del humor. A veces me cuesta entender por qué, en qué se distingue tanto de nuestra inteligencia humana. Bueno, yo creo que hay esto, ¿no? Es un tema de la capacidad de generación de conocimiento nuevo y de innovación que tenga la inteligencia artificial. Entonces sí es verdad que como humanos también hacemos una mezcla de lo que vemos y de lo que tenemos, ¿no? Pero ahí es, yo creo, también en su máxima expresión, ¿no? La inteligencia artificial generativa pues tira un dado y mezcla dos cosas que han hecho humanos. Y quizá sería como tirar un dado para mezclar colores antes de pintar un cuadro. Pero después el cuadro alguien tiene que pintarlo, ¿no? Quiere decir que hay ahí un conocimiento humano que la inteligencia artificial está mezclando, pero que realmente no está innovando desde mi punto de vista. Veo que tú sigues creyendo en el humano como inteligencia superior. No como inteligencia superior, como inteligencia. Pero sí, no sé. Sí, no, es que es un momento muy interesante en la historia en la que por primera vez la humanidad, que hasta ahora era la especie más inteligente, la especie más productiva, ha generado una inteligencia, bueno, no orgánica, ¿no? Pero capaz de ser más productiva y más inteligente que nosotros. Ese es bueno, el momento histórico en el que estamos, ¿no? Y yo entiendo que nos preocupe y nos apasione a la vez, pero es un reto enorme el que tenemos por delante. ¿Quieres seguir tú con...? Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que, bueno, lo que decía, ¿no? Hay un poco con el nombre de esta inteligencia artificial, hay un poco como de moda y de hype, ¿no? Pero realmente sí que hay una primera parte, creo, bueno, para entrar un poco en la parte más de lo que nos preocupa, ¿no? Sí. Que es su impacto. Sí. Yo creo que en las tecnologías en general siempre hay una parte inicial en la cual la tecnología es más inmadura, que es más disruptiva, ¿no? En la cual quizá hay menos conocimiento de cuál es el impacto de esta tecnología. Y se suelen hacer normalmente barbaridades. Y después, pues a medida que vamos aprendiendo sobre esta tecnología y vamos conociendo qué impacto puede tener, pues es más fácil empezar a, ¿no? Ponerle un arnés, ¿no? Y intentar como encauzarla un poco. No sé, por ejemplo,
el caso así para mí más como paradigmático es Marie Curie, cuando estaba haciendo investigación, ¿no? Para descubrir la radiación, la radioactividad. Ella llevaba radio en el bolsillo Sí. y evidentemente luego pues, murió de esto, ¿no? Y de hecho sus papeles, sus apuntes están guardados en cajas de plomo porque es demasiado peligroso manipularlos, ¿no? Y en cambio después todo esto se adapta, ¿no? Sí. Y encontramos formas de gestionar. Entonces, ¿tú cuál crees que es el gran reto sobre salud, por ejemplo, humana o comportamiento humano que puede tener la IA? ¿Qué es lo que dirías tú, por ejemplo, la adicción? A mí me preocupa todo el impacto cognitivo Sí. que tiene la inteligencia artificial, sobre todo generativa, en la sociedad y en las personas. Sí. Tenemos que también tener presente muchas veces, ¿no? Que hay una serie de infraestructuras digitales, ¿no? Que podrían ser pues, el correo electrónico, ¿no? Las redes sociales, etcétera, que han sido impulsadas quizá por instituciones privadas, pero que de alguna forma se han convertido en un pilar tan esencial de nuestra sociedad que quizá tenemos que empezar a plantearnos si estas infraestructuras digitales, estas carreteras digitales, tendríamos que empezar a pensar que quizás sean públicas. Porque igual tenemos, ¿no? el alineamiento, los objetivos, el interés que puede tener, ¿no? una empresa privada puede ser diferente al interés que tenga la humanidad, ¿no? O la sociedad en general. Es decir, que son tecnologías que tienen una capacidad de influencia sobre nuestra vida colectiva, cotidiana, individual enorme, gigantesca, y sin embargo están en manos muy a menudo de intereses privados. Sí, ¿no? Por poner un ejemplo, pues igual pues hay estudios, por ejemplo, sobre todo en el caso de, por ejemplo, niñas adolescentes de alrededor de 13 años o así, pues que se ha visto que el TikTok pues les ofrece contenidos y vídeos sobre suicidio, sobre autolesión, sobre dietas extremas, y les ofrece este contenido 12 veces más frecuentemente que otros perfiles. Es decir, hay un bombardeo, ¿no? Un convencimiento de esta persona de que tiene que hacer las cosas de esta forma, y esto responde a un interés económico, no responde a su bienestar, ¿no? Sí, por ejemplo, estoy pensando mientras hablabas que ayer ha pasado algo histórico y es en Australia se ha legislado, es el primer país que lo hace para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. No se sabe muy bien cómo se va a lograr implementar, porque estas cosas son difíciles de implementar, pero efectivamente nuestros más jóvenes han sido de alguna forma una generación conejillo de India de esta irrupción de nuevas tecnologías. Los hemos dejado solos ahí sin ningún tipo de supervisión. Esto ha sido un oeste salvaje, ¿no? Y ahora es cuando empezamos a ver parte del impacto, que tardaremos todavía en poder medirlo bien. Fijaos que empezamos a tener los primeros estudios sobre el impacto de la salud mental, en la salud mental de los más jóvenes de las nuevas tecnologías, los empezamos a tener 2018-2019. Si alguien quiere leer algo de esto, recomiendo a Jonathan Haidt, H-A-I-D-T, uno de los grandes pioneros en esto, ¿no? Así que se empieza a regular en parte por todos los problemas de salud mental que vemos que están agravando las nuevas tecnologías. Otro dato histórico que ha pasado hace 3 o 4 semanas es que se ha visto que la juventud, que tradicionalmente era el momento de la vida de las personas en las que eres más feliz, hay 2 momentos de picos de felicidad: la juventud entre los 20 y 25 años y en torno, y lo digo para que os animéis todos, en torno a los 70 años vuelve a haber otra pequeña subida ahí. Hay un momento muy bajo que son la cincuentena, específicamente 47 años con 2 meses, ahí es cuando la gente generalmente es menos feliz, ¿no? Pero ahora se ha visto que el momento de menor satisfacción vital de las personas es precisamente entre los 20 y los 25 años. Así que hay una preocupación real que tú mencionabas con la adicción, lo adictivas que son estas nuevas tecnologías. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que los algoritmos, como decíamos, no hay que pensar detrás de los algoritmos quién hay y qué intereses tienen, ¿no? Y si hay un interés económico, pues normalmente el objetivo es monetizar la atención, ¿no? La atención del usuario es lo que nos va a proporcionar dinero.
como empresas y tenemos este modelo de negocio. Con lo cual, lo que nos interesa es que esta persona esté cuanto más rato enganchada, atrapada. mejor. Y entonces tenemos toda una serie de psicólogos cognitivos y de expertos en esto, pues estudiando cómo hacer para que las redes sociales y cualquier otra plataforma en general sea lo máximo adictiva posible para captar nuestra atención y así maximizar el beneficio económico. Sí. Con lo cual tenemos ahí pues que igual nosotros no dejaríamos, yo qué sé, que los niños estuvieran ¿no? en una máquina tragaperras y en cambio no pasa nada o hay muchos padres no se preocupan tanto pues, de cuántas horas pasan delante de una red social. No se preocupan tanto en parte porque ellos ya están enganchados, es decir, que esto es algo que nos ha pasado a todas las generaciones, ¿no? En parte porque no éramos conscientes de este poder adictivo. La IA o las redes sociales no crean la adicción, pero optimizan los mecanismos de la adicción. Los mecanismos de la adicción, el cerebro humano es muy adictivo y en ese sentido es un cerebro que tenemos que manejar con cuidado, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros os habéis preguntado, por ejemplo, ¿por qué os gusta tanto, por qué nos gusta tanto a los humanos el azúcar y la grasa? Pero en realidad es un poco similar. Cuando el cerebro tiene una vulnerabilidad, ¿no? En este caso el cerebro es un cerebro muy antiguo, un cerebro es un cerebro básicamente que pertenece al Paleolítico, que se creó en una época en la que había poca comida y cuando tú en el Paleolítico veías un poco de azúcar y de grasa, tu cerebro te decía cómetelo, cómetelo, ¿no? Porque no sabes cuándo vas a encontrar más. Ahora vivimos en un mundo completamente diferente pero con el mismo cerebro y que tenemos intereses, en este caso pues las personas o las industrias que fabrican nuestra comida, que saben que nos encanta el azúcar y la grasa y que sobrecargan toda la comida ultraprocesada de azúcar y de grasa. Y es un poco lo que está pasando con las IAs, ¿no? Y con las redes sociales. Saben que necesitamos atención, que en ese sentido nuestro cerebro también es muy adictivo y tenemos un problema con eso, ¿no? ¿Cómo regulamos esto? ¿Tú crees que podemos regular eso? Bueno, yo no es que crea que podemos, que debemos, pienso. Debemos regularlo claramente. Pero bueno, hay muchos problemas que, bueno, igual como lo que decíamos, ¿no? Que empieza una tecnología y primero en general no está regulada, hay un momento salvaje, ¿no? Sí. Y luego hay que regular. Y esto a veces no es necesario, pero quizá no es suficiente, ¿no? Sí. Tiene que haber una parte de regulación, que esto sería equivalente a, pues yo qué sé, si hay pues, accidentes de tráfico, pues regular que hay un límite de velocidad, intentar que los conductores sean prudentes, etcétera, ¿no? Pero pienso que se habla poco y quizá también tiene un impacto muy grande, es el diseño de la tecnología, ¿no? La idea está que las tecnologías no son neutras. ¿Cómo construyo yo la tecnología? Luego influye muchísimo en cómo se usa, en qué dinámicas emergentes genera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Internet, el hecho que fuera una tecnología tan horizontal también, ¿no? ha determinado muchísimo el rol que ha tenido luego en nuestra sociedad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues si diseñas una tecnología que no pueda ser usada mal, digamos, ¿no? Pues le quitas un poco de peso, ¿no? a los usuarios. Yo entiendo, y corrígeme, Muriel, porque tú sabes mucho más de eso que yo, pero yo entiendo que Europa está intentando precisamente poner determinadas barreras a un uso que sea contraproducente para nosotros, pero que este es un mundo donde hay muchos actores diferentes y cada uno elige una velocidad diferente, ¿no? Sí. Y existe cierto miedo en Europa de que nos podamos quedar atrás porque estamos intentando proteger a la ciudadanía. ¿Es así? ¿Tiene sentido hacer esto? Yo creo que, como decía, que es necesario, porque al final tenemos un objetivo, ¿no? Que no queremos la tecnología por la tecnología, queremos la tecnología para que nos dé un uso, un servicio, ¿no? Para que mejore nuestras vidas. Entonces, pienso que es imprescindible que esté alineado con esto. Respecto a si poner regulación limita luego la innovación, yo no creo que Google haya dejado de estar en Europa. Quiero decir, ¿qué ha hecho? Se ha adaptado, ¿no? Pues se protestarán mucho, harán mucha presión, pero al final, si hay esta regulación, pues se adaptan. O sea que y de hecho lo que ha causado muchas veces la regulación en Europa es que empresas que no están en Europa, digamos, se pusieran un poco las pilas con todos estos temas. O sea que yo no creo que sea así, este miedo
a que esto frene la innovación, creo que es infundado realmente. Probablemente es incluso una responsabilidad que tienen los europeos, porque lo han hecho en tantas industrias y tantos hábitos, ¿no? De preocuparse por lo que es privacidad real de los usuarios, responsabilidad legal, auditoría, neutralidad cultural o transparencia de datos, que es un poco lo que impacto también sobre la salud mental ahora de las personas, especialmente los más jóvenes. Bien, y de hecho esto es lo que Europa ha hecho con la industria farmacéutica, con la industria bancaria, con la industria aeronáutica, es decir, no es raro que estemos tomando, digamos, ¿no? el mismo enfoque con las nuevas tecnologías. Así que probablemente hay que seguir ahí haciendo eso. Yo creo que te he oído hablar mucho de de-skilling, de cómo afecta un poco nuestra forma de trabajar, de pensar. Bueno, es un problema, claramente, ¿no? Todo lo que es la pérdida de habilidades, ¿no? En inglés de-skilling, y esto en castellano sería pues la pérdida de habilidades que tenemos, que sería un poco la idea de, bueno, como tengo una calculadora ya no hace falta que sepa sumar y restar y multiplicar, ¿no? Sí. Y es bastante, bueno, es bastante preocupante porque sí se ha visto una disminución en las habilidades, en las capacidades pues, de escritura, ¿no? y de atención también, ¿no? De comprensión lectora y esto. Y creo que también hay un mal uso de la tecnología que viene dado también por un poco una falta de honestidad un poco generalizada de cuáles son las limitaciones de la tecnología, ¿no? Y que hace que a veces pues, los ciudadanos hagan un mal uso en el sentido de que no es lo mismo que tú seas un experto, ¿no? Y tengas a la inteligencia artificial como quien tiene un becario, ¿no? Que te ahorra trabajo, pero hay una supervisión, como que tú seas el becario y trates a la inteligencia artificial como si fuera el experto. Me encanta esta forma de expresar lo que tienes, pero hablabas de la calculadora, pero la calculadora no nos ha impedido nada, al contrario, la calculadora nos ha ayudado, ¿no? Sí, es que claramente esto no es blanco ni negro, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que Sócrates en su época, o sea, claro, nos vamos muchos años atrás, estaba súper preocupado por la invención de la escritura. Porque dijo, bueno, ahora, igual tú conoces mejor, pero básicamente estaba preocupado porque pensaba, bueno, pues con la escritura ahora nadie memorizará nada, ¿no? Y entonces se podrá leer el conocimiento de un libro y parecerá que sabe cosas, pero en realidad será una sabiduría falsa que no tendrá, ¿no? Yo creo que en ese sentido siempre tememos que el humano se acomode y, por ejemplo, uno de nuestros grandes pensadores del siglo XX, Carl Jung, decía que los dos grandes peligros para el humano era que despertaba todas las mañanas con al pie de su cama dos gremlins, los llamaba, ¿no? Dos pequeños demonios, el miedo y la pereza. Y efectivamente el miedo y la pereza te pueden llevar a mal utilizar estas tecnologías. Pero fíjate, yo ayer venía en el tren, tarde por la noche, y me entró los 10 TED Talks más populares de este año, ¿no? Y uno de ellos era precisamente que la IA está haciendo algo extraordinario por los humanos, y es que nos está permitiendo hacer algo muy humano y que los grandes filósofos griegos ya decían que teníamos que hacer para aprender, para descubrir, inventar, que es hacernos preguntas. Y la idea de este TED Talk, que era el fundador de una startup de IA, decía, hombre, los humanos hasta ahora hemos tenido acceso a todo tipo de información, y la información está bien, pero la IA lo que hace ahora no te da información, te da respuestas. Y antes, para tener buenas respuestas, tenías que ir a grandes expertos, era para unos pocos podían ir a buscar respuestas a sus preguntas. Ahora, todos podemos hacer todo tipo de preguntas a la IA. Y yo es como funciono con la IA. Le pregunto y sé que tengo suficiente cabeza para entender cuáles son sus fuentes y si la respuesta es buena, pero muy a menudo es buena. Y eso dispara la creatividad humana, la capacidad de investigación, la capacidad de hacernos preguntas. Y eso pienso que es algo que ya estamos viendo dentro de este miedo que tenemos al de-skilling, ¿no? A la pérdida de habilidades. Si no queremos perder habilidades, no vamos a perderlas, ¿no? Muriel, con la IA. Sí, bueno, yo estoy un poco preocupada, pero sí, estoy de acuerdo contigo, es decir, que depende cómo la usemos, pero por eso es muy importante hacer divulgación y aprender a usarla, aprender cuáles son sus limitaciones, ser honestos con las limitaciones,
Porque ahora mismo pones IA en cualquier sitio y esto ya es fantástico. Y quizá no, depende, Sí, ¿no? sí. Allí yo creo que, bueno, esto, que tenemos que saber usar esa tecnología y tener presente que se equivoca y no confiar ciegamente, ¿no? en sus resultados, en los que Sí. producciona. Yo creo que ahí es particularmente interesante y preocupante, ¿no? Sí. Cómo formamos a expertos que Sí. supervisen la inteligencia Sí. artificial cuando tenemos, ¿no? Sí. adolescentes, jóvenes y personas que están en proceso formativo Sí. que tienen acceso constante a la inteligencia Sí. artificial, ¿no? Sí, Y eso ahí, esto es un reto para todos los docentes que no está resuelto ahora mismo. No, los docentes están como todos nosotros, están empezando a enfrentarse a esta inteligencia artificial extraordinaria. Yo creo que es un momento extraordinario para estar vivos, realmente. Yo no sé cuántos de vosotros, si yo os pudiera dar a elegir en qué época nacer y vivir, y de verdad os doy un abanico muy amplio, ¿vale? Desde la prehistoria, la Edad Media, no sé, Renacimiento, siglo XX, siglo XXI. ¿Quién elegiría en esta sala el siglo XXI para nacer y vivir? ¿Quién? ¿Cuántas personas? Siglo XXI. Yo incluso el futuro, diría el futuro, y tengo una curiosidad enorme por ver qué vamos a hacer, ¿no? Yo no sé los demás dónde os queréis ir. ¿Alguien se quiere ir a qué época, por favor, por curiosidad? Siglo XX, estoy oyendo. Muchas personas a veces piensan, ¿no? Ojalá el siglo XX, porque es verdad que el impacto sobre nuestro pobre cerebro del paleolítico de estas tecnologías tan disruptivas, tan rápidas, pues es difícil, ¿no? Hablando de habilidades, de nuevo, tú hablabas de la escritura. Yo, por ejemplo, una cosa que veo de escritura y de docentes y de qué podemos aprender de la IA, yo veo que la IA puede hacer una cosa bastante extraordinaria. Claro, puede escribir un ensayo por ti, pero también puede enseñarte cómo expresar mejor tus ideas. Es decir, que yo creo que es un profesor como que se sienta para nuestros más jóvenes, ¿no? Que bien utilizada se pueden sentar frente a una IA, hacerle preguntas, recibir respuestas inteligentes y luego la IA les ayuda a desarrollar su propio pensamiento y a plasmarlo bien. Justo antes de salir aquí a escena contigo, precisamente ¿no? estábamos hablando de hasta qué punto eso tiene un impacto enorme. El hecho de que la IA esté a tu lado como ningún profesor puede estar, ¿no? Sí, yo creo aquí para mí hay algo que me preocupa más y algo que me preocupa menos. El de skilling me preocupa, pero me preocupa más no tanto el de skilling, porque un poco lo que decías, ¿no? Que igual perdemos algunas habilidades, pero podríamos ganar otras habilidades y usarlo simplemente como una herramienta. Aquí el problema es el ejercicio cognitivo, es decir, que no haya fricción. El problema es que si tú tienes estudiantes en proceso formativo que no hacen un esfuerzo, esto no genera nuevas conexiones neuronales y esto sí es problemático, porque ya no tiene que ver con qué habilidades tienes, sino con el hecho de que no se están desarrollando intelectualmente. Sí, estamos de acuerdo. Y esto sí es problemático y sí se han hecho estudios donde se ha visto esto, que usando la inteligencia artificial generativa para hacer tareas, la que sea, y usando otros métodos que no se están desarrollando. Si lo usas como un vago, los neurólogos lo dicen, ¿no? Use it or lose it. O usas el cerebro o lo pierdes, ¿no? Esto es absolutamente así, ¿no? El cerebro es plástico y necesita esa estimulación, ese ejercicio constante. Pero no se han hecho estudios sobre qué impacto tiene la IA sobre las personas que la usan bien, hasta qué punto pueden amplificar nuestra inteligencia. Yo creo que un día tendremos estos estudios y nos sorprenderá y que evidentemente tenemos que educar a nuestros más jóvenes para que la usen para ser más ellos mismos, mejores ellos mismos, no una pandilla de baguetes, evidentemente. Sí. Y en eso vivimos una sociedad complicada porque es una sociedad que no prima el esfuerzo, que ahora mismo vive de la distracción y del placer rápido y fácil, del consumo del placer. Entonces, bueno, en ese sentido hay una toma de conciencia colectiva que sí que tenemos que hacer. Yo no sé, pero se nos acaba el tiempo en 7 segundos. ¿Quieres cerrar con algo? No, simplemente esto, que yo creo que hay un espacio para la esperanza, en el sentido de, bueno, pues vamos a diseñar sistemas, vamos a evaluarlos, vamos a tener en cuenta esta ética a la hora de diseñar estos sistemas para que, digamos, podemos ir
seguros de que no nos vamos a hacer daño con esta tecnología. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer enorme estar con todos ustedes hoy. Muchísimas gracias por su atención y aquí cerramos. Gracias.